Ahora, el momento crítico de cuándo deben instrumentarse estas medidas ha sido algo que hemos mencionado una y otra vez. ¿Por qué razón? Porque nos parece completamente comprensible la angustia que puede causar, o la ansiedad o el temor que puede causar en la población la idea de que las intervenciones no se impongan desde el primer caso. Pero hay una explicación técnica muy clara y muy identificable. Si uno impone las medidas de mitigación demasiado temprano, estas medidas tienen muy poca utilidad. ¿Por qué muy poca utilidad? Porque vamos a pensar, cuando viene el primer caso, tenemos en el caso de la población mexicana, más de 127 millones de habitantes. Cuando tenemos el primer caso, tendríamos que inhibir, restringir, limitar el movimiento de las personas para evitar la potencia de infección de un caso. ¿Cuál es esa potencia de infección? Técnicamente conocida como número básico de reproducción, son 2 a 3 casos. Entonces, la consecuencia sería muy grande comparada con el beneficio. ¿Por qué razón? Porque las medidas de mitigación implican restringir la movilidad de las personas y eso lleva a suspender de manera masiva actividades sociales, actividades económicas y todas las actividades de la vida diaria en todas las personas involucradas, millones. Entonces, el rendimiento de prevenir 3 casos por la consecuencia de afectar la vida de millones, desde luego queda fuera de toda proporción. Sin embargo, conforme empiezan a aparecer los casos y existen contagios, llega un momento en que hay que tomar una decisión crucial, el momento exacto de iniciar estas medidas. Esto lo hemos dicho una y otra vez, insisto, porque a veces la preocupación pública, que siempre es muy legítima, está separada de lo que puede ser la realidad técnica del control de una epidemia. Y esto es lo que quiero mostrar de manera gráfica, con datos reales. Estos no son modelos matemáticos, estos son los datos reales de las curvas epidémicas de los casos acumulados en algunos países que en este momento, hoy 24 de marzo, están enfrentando los más grandes retos de control de la epidemia. España, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos y también está México, con quien vamos a comparar. Una curva epidémica, como hemos dicho, puede estar representada por el número de casos diarios o puede estar representada por el número de casos que se van sumando cada vez. Y es este tipo de representación la que se ve aquí. Aquí tenemos el 23 de enero de 2020 y tenemos ningún caso, y estos países en general entre la cuarta semana de febrero y la primera semana de enero y la primera semana de febrero, es decir, aquí Estados Unidos tuvo su primer caso el 25 de enero, aquí, y los otros países en la primera semana de febrero. Y aquí estuvieron con una transmisión lenta, un caso, no casos, ninguno, un caso, ninguno, un caso, 2 casos, ninguno, 3 casos, etcétera. Hasta que llegaron a un punto, y lo voy a ilustrar con la curva de Italia, en donde empezaron a tener un cambio más rápido, y cada vez más rápido, y cada vez más rápido, y cada vez más rápido en el número de casos que se van acumulando día por día, porque la cantidad de casos de cada día se fue multiplicando. Quiero hacer notar aquí la proporción, el tamaño. La escala máxima es 60,000 casos. Está ilustrado hasta allá arriba y son datos reales de lo que tiene Italia. Hasta ayer tenía un poco más de 59,000 casos. Ahí está la curva epidemiológica de Italia. Aquí está la de España y los demás países, y aquí está la de México, hasta el momento. No olvidar que México entró en la epidemia un mes después, mientras que el primer caso en esos países fue el 25 de enero o los primeros días de febrero. En México el primer caso fue el 27 de febrero. Eso también da una diferencia muy importante cuando uno intenta comparar, como ha sido a veces la inquietud pública en México, ¿por qué no estamos haciendo ya las mismas medidas de Italia?
o de España o de Estados Unidos, en primer lugar, porque estamos en la situación que esos países tenían un mes atrás. Ahora veamos en la siguiente diapositiva, vamos a recortar la curva en 10,000. Ahí está. Es un detalle de las mismas curvas, para poder ver el comportamiento de lo que ocurre cuando hay muy pocos casos. Volvemos a lo mismo, tenían un caso, ningún caso, pocos casos, hasta que empezaron en los últimos días de febrero, cuando México tuvo su primer caso, ellos empezaron a escalar la velocidad de cambio, la velocidad de suma de casos, porque los casos diarios iban aumentando rápidamente. Aquí está donde México empezó, concretamente aquí México el primer caso, cuando Italia ya estaba empezando a tener la fase rápida de aumento en el número de casos. Y posteriormente, mientras México se había mantenido con pocos casos, Italia, Estados Unidos, Francia, España ya estaban en esta fase de crecimiento rápido. Un elemento crucial, volvemos al planteamiento, es ¿cuándo es el momento oportuno? Estos países hoy están intentando contener una epidemia que ya estaba extremadamente acelerada. Entonces, aun cuando se toman las medidas más drásticas, y de hecho por eso tuvieron que optar por medidas tan drásticas como el uso de fuerza policíaca, fuerza compleja, muy retadora, porque tenían un rápido incremento del número de casos. Hoy estos países están prácticamente duplicando el número de casos cada 2 días, un poquito más de 2 días, duplicando. Entonces, mañana Italia, pasado mañana Italia, va a llegar a tener 120,000 casos, a partir de 60,000 casos. Vean lo dramático que es la situación. Vamos a ver la última de estas imágenes, que es esta. Y es crucial. Este es un acercamiento cortando a 10,000 casos. Esto quiere decir que la curva de Italia se sigue hasta llegar 6 veces más alta. Se sale de esta diapositiva, pero es un acercamiento para verlo con claridad. Es la misma gráfica, pocos casos, y la pregunta aquí es, ¿cuándo empezaron estos países con las medidas de sana distancia, las medidas de distanciamiento social? Aquí. Es decir, ya cuando se encontraban, en el caso de Italia es el más notorio, ya cuando se encontraban en esta fase de ascenso rápido. Es demasiado tarde. Hacerlo aquí, ya dijimos, es demasiado temprano. ¿Cuál es el punto ideal? El punto ideal es el momento en que empieza el incremento de casos rápidos, pero el incremento rápido de casos, pero todavía no es demasiado rápido. Y esta es la fortuna que tiene México por estar preparado, que hemos podido identificar en cada momento esto, hasta llegar a este punto. Esto está limitado aquí al 23 de marzo, hoy estamos a 24, es donde se encuentra su sana distancia. Esto lo pudimos no solamente preparar, sino programar. Teníamos estimaciones con modelaciones matemáticas que nos pudieron identificar cuándo iba a empezar ese despegue de la curva epidémica y podíamos intentar tener el momento ideal. Y aprovechamos además, y con esto termino, un momento de oportunidad valiosísimo que fue el calendario escolar. Al tener ya programadas las vacaciones de Semana Santa, podíamos agregar solo 2 semanas y tener un mes completo de distanciamiento social. Y por eso integramos en un paquete que se ve en la siguiente diapositiva la Jornada Nacional de Sana Distancia. La siguiente, por favor. Y pusimos estas intervenciones que me gustaría ser sumamente enfático de que representan una importante alteración de la movilidad social. Si estas medidas no se llevan a cabo porque las personas no las entienden o porque no hay una actitud favorable a las mismas y la gente sigue deambulando por las calles en forma masiva, las medidas van a ser menos efectivas. Y ahora me dirijo a usted que nos está oyendo para decirle, quédese en casa todo el tiempo que sea posible.
Desde luego, si tiene actividades críticas que realizar, como conseguir los alimentos, como asistir a un familiar en necesidad, debe acudir. Pero la mayor parte del tiempo quédese en casa. Si es algo que usted puede planear y puede evitar reunirse con otras personas, particularmente congregarse en un número grande, quédese en casa. Posponga los eventos públicos. Cancele eventos públicos. Si usted es el que prepara algún evento público o una fiesta o un bautizo o alguna actividad en la que va a tener un gran número de personas, evítelo. ¿Por cuánto tiempo? Al menos por un mes, del 23 de marzo al 19 de abril.